Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del podcast de Caracas Crítica. En esta ocasión estamos Ernesto. Saludos, ¿qué tal? Y bueno, mi persona, Yandy Giuseppe, de vuelta en un nuevo episodio. Antes de empezar, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, y podrán escuchar este podcast. Bueno, si están en YouTube lo pueden escuchar en Spotify o en Google Podcast, y si están en Google Podcast o Spotify lo pueden escuchar también en YouTube. También les queremos recordar que nos pueden seguir y apoyar a través de nuestra página de Patreon, donde podrán colaborar con una mínima suma de dinero y van a poder disfrutar de contenidos exclusivos desde Caracas Crítica. También les invitamos a visitar nuestra página web, en donde van a poder leer artículos que estaremos sacando cada semana y contenido especial o cualquier otro anuncio que tengamos por allí. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el artículo que escribió el filósofo alemán, una de las cabezas de la teoría crítica, Theodor Adorno, sobre los libros de Oswald Spengler, específicamente La decadencia de Occidente. Y bueno, Ernesto, ¿qué opinas tú? ¿Cómo te dejó el sabor de boca este texto? Bueno, creo que es un texto bastante bueno y muy actual en muchos sentidos, porque cuando uno piensa en Spengler y en la decadencia de Occidente, piensa en un filósofo que tiende a catalogarse como reaccionario o conservador, y este tipo de filosofías o pensamientos políticos filosóficos tienen su actualidad, ¿no? Entonces creo que este ensayo de Adorno sobre Spengler es un excelente ensayo que no solamente analiza, por ejemplo, las tesis centrales de la decadencia de Occidente, sino que ofrece unas críticas contundentes a este tipo de filosofías, ¿no? A este tipo de consideraciones sobre la decadencia o las expresiones decadentes en el Occidente, en el mundo contemporáneo, ¿no? Frente a otros modelos de cultura. Entonces, por este lado, creo que podemos hablar mucho sobre este tipo de conservadurismo, este tipo de argumentos filosóficos, bueno, que tienden a hacer énfasis en las formas de decadencia contemporánea. Y bueno, creo que va a ser bastante sugerente en muchos otros sentidos. No sé qué te pareció a ti, Jan. ¿Qué te pareció? A mí me pareció un poco ambiguo lo que hace Adorno con Spengler. Al principio yo sentía que Adorno le estaba dando un poquito de razón a Spengler. O sea, al principio yo sentía que Adorno lo que estaba era resaltando las cuestiones que Spengler estaba diciendo y afirmándolas, diciendo, bueno, Spengler adivinó esto o Spengler predijo esto. Y muchas de las citas que él utiliza de Spengler pueden remitirse, como tú bien dices, a nuestra contemporaneidad, a estos nuevos fascismos, a esas nuevas formas de conservadurismo político, que Spengler lo dice, Adorno lo cita, y que a mí me hizo muchísimo ruido en este sentido. También es interesante porque Adorno puede ser también considerado un poquito reaccionario. Y esta es una crítica que se tiene dentro de las investigaciones o de la bibliografía sobre Adorno, y sobre todo si tú lees, por ejemplo, Mínima Moralia. En Mínima Moralia tú puedes encontrar a Adorno quejándose sobre cómo están constituidas las puertas, diciendo en una parte que las puertas ahora están hechas para cerrarse duro, y ese cerrar duro quita parte de la humanidad que se encuentra en el acto de abrir o cerrar una puerta. Entonces es como que todos estos procesos nuevos, Adorno los ve con un ojo muy, muy crítico. Obviamente, esto no le quita lo agudo de alguna de las críticas, pero sí es como un poco cuidado. Entonces me pareció muy curioso que Adorno a veces sentía que le daba la razón a Spengler, pero que lo más importante para Adorno era el tema de la historia y cómo Spengler maneja la historia. Exacto. Es que creo que tanto en Spengler, y esto es lo que encuentra Adorno en él, como en Adorno, hay ciertos puntos comunes, por así llamarlos, o tópicos comunes que tienen que ver pues con esta relación entre cultura y cultura de masas contemporánea y su relación con la barbarie, ¿no? Esta dialéctica que ambos autores abordan desde perspectivas muy diferentes, ¿no? Entre cultura y barbarie. Entonces, justamente al final del ensayo él dice algo muy claro, y es que podemos caer en esta posición típica de hacer una apología de la cultura de masas contemporánea o una apología del mundo contemporáneo, rechazando los elementos de barbarie que creemos encontrar en la cultura actual, ¿no?
sea, no vivimos en un mundo decadente, o de repente Occidente no es la tierra de la decadencia, ¿no? Estas actitudes de repente de rechazo de la barbarie o de la descomposición eh, frente a la cultura contemporánea, esa puede ser alguna de las posiciones que algunas personas podemos tomar, que algunos intelectuales toman. Y Adorno dice lo siguiente, ¿no? Más bien tenemos que pensar cómo en la cultura residen elementos de barbarie, o se gestan en elementos de barbarie. Y es un poco el punto que encuentra, que comparte con Spengler, ¿no? Como hay elementos de la cultura contemporánea que en sí anidan elementos de barbarie, de descomposición, ¿no? Entonces, por eso, al principio del ensayo, Adorno se encarga de rescatar eso, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Spengler? Eh, que efectivamente puede dar una correcta lectura de esos elementos destructivos o barbáricos o negativos en el seno de la cultura contemporánea. Y él habla de la prensa, pone el ejemplo de la prensa, pone el ejemplo de otras cosas que Adorno concuerda en relación con Spengler. Sí, a mí hay un tema que, que no me gusta un poco, y es el tema del tratamiento de la masa y el tratamiento de lo barbárico. Ujú. Este, porque luego de leer Adorno, justamente, todo el tema de lo que viene significando en la cuestión de la autenticidad, o la cuestión de la falsa conciencia, o la cuestión de una verdadera naturaleza de algo, o la cuestión de la masa ignorante, o aquella masa, son términos que para mí tienen un significado muy, muy fascista. Obviamente, el elefante en el cuarto sería Martin Heidegger con el tema de la autenticidad y cómo la autenticidad representa una visión ontológica que hace historicidad del ser, y deja a un lado algunas reflexiones simplemente para concentrarse en el ser. Más allá de que esa crítica pueda ser o no cierta, es algo que para mí resonó. Y también el tema de la masa, porque para mí el tema de la masa es la constitución de un yo que hace un juicio de valor hacia un grupo de personas que considera fuera de sí. Y eso es mismo, creo que lo dice Adorno en una parte del ensayo, eh, que no recuerdo si era en este ensayo o en el ensayo sobre idea de historia natural. El tema de que aquel que hace una estructura de la historia se cree a sí mismo con el poder o con el conocimiento de generar todo el movimiento histórico, pero no se da cuenta de que es un acto arbitrario hacer esa implicación histórica. Entonces hay momentos en el ensayo sobre Spengler donde Adorno dice que hay elementos, como bien tú dices, que bueno, él los toma de barbarie, pero hay elementos que pudiéramos ya decir minoritarios, que están en contra de esa corriente histórica, que simplemente son desechos. Y esto lo dice mucho en el texto, el tema de, ok, aquí se trata, dice Adorno sobre Spengler, de un tema de dominación, y todas aquellas esferas que no se recaigan a ser encima de esa, o debajo, perdón, de esa corriente de dominación, entonces quedan como aislados dentro de, no aislados, sino subsumados dentro de ese proceso histórico. Entonces, como Se que, vuelven expresiones de esa decadencia. exacto. Pero entonces, ¿qué es esa decadencia? ¿Cuál es esa barbarie? Obviamente, el tema de la ahistoricidad puede ser considerado como barbarie, pero si retrotraemos esto, o actualizamos, mejor dicho, estos planteamientos, imaginemos a un conservador super, mega, hiper tuitero, por así decirlo, Ujú. que tome como barbarie cualquier tipo de posición que está en contra de sus creencias. Entonces la barbarie, en vez de significar algo para criticar un sistema viciado, como sería el sistema tardiocapitalista, o una transición entre el sistema fordista y neoliberal que estaba viviendo también Adorno, con las cuestiones, por ejemplo, de la prensa, con la cuestión de la ahistoricidad, que creemos que no hay historia, que ya lo pasado es pasado, esos puntos críticos ahora se reconvierten a, no, es barbarie, qué sé yo, tal película porque la sirenita tiene la piel de color. Y no, porque la sirenita en realidad tiene que ser blanca, esto es barbarie, esto es decadencia. O, qué sé Sí. yo, la conversión de un personaje de color de piel a otro color de piel, o la orientación sexual. Entonces es como que, como estos puntos que se suponían que eran críticos terminan siendo utilizados por los conservadores para crear fantasmas. Sí, de hecho, justamente tocas un tema central
en el ensayo de Adorno sobre Spengler y tiene que ver con la concepción de Spengler de una edad cesárea, ¿no? O sea, en líneas generales, La decadencia de Occidente es un libro que ofrece una visión filosófica sobre la historia que tiene un carácter muy evolutivo y biologicista, ¿no? O sea, toda cultura y toda civilización tiene una morfología, es decir, una estructura interna, ¿no? Una forma en que está estructurada eh, en tanto organismo, ¿no? Y en tanto organismo tiene un proceso de auge y de decadencia, de declive y de muerte, ¿no? Entonces, esta analogía biologicista de auge y muerte, de progreso y decadencia, la aplica Spengler a las diferentes culturas. Entonces piensa que el mundo occidental se encuentra o se encontrará en una fase de decadencia. Y allí, como tú dices, pues se genera esta típica dicotomía que ofrece Spengler y que lo podemos ver demasiado en el mundo actual. Por ejemplo, estas personas, este típico tema que se vuelve un tema generacional, en donde identificas a una edad o una generación fuerte que sí ha vivido, por ejemplo, eh, los procesos importantes de la historia o que mantienen sí una esencialidad que en las generaciones más recientes ese tipo, esas formas de esencialidad se pierden, ¿no? Es decir, tanto en Spengler como en las opiniones de muchas personas, tal vez conservadoras, está esta típica estructura entre hombres fuertes y hombres débiles. Las generaciones más viejas que mantienen pues el carácter de su generación y las nuevas generaciones que son débiles, que no tienen carácter, que no tienen esencialidad. Y bueno, me voy a permitir citar una parte del ensayo de Adorno sobre Spengler que justamente dice eso que tú estás comentando, ¿no? Cómo Spengler termina siendo este tipo de comparativa generacional. Eh, Spengler, refiriéndose a esta edad cesárea, ¿no? Una edad de dominio de los grandes hombres fuertes o de los dominadores, ¿no? Dice lo siguiente, comparándolo con las épocas o edades precedentes, ¿no? Dice, torrentes de sangre habían enrojecido el asfalto de todas las ciudades cosmopolitas, en la época de los estados en lucha, en la empresa de convertir en realidad las grandes verdades de la democracia y para conquistar derechos sin los cuales la vida no parecía valer la pena, ¿no? Esta, esta descripción corresponde a esta edad previa a la edad cesárea, como la identifica Spengler. Y luego dice lo siguiente. Ahora se han convertido ya estos derechos, perdón, ahora se han conseguido ya estos derechos, pero ya no hay manera de mover a los nietos a que hagan uso de ellos, ni siquiera bajo amenazas penales. Entonces, de nuevo, aquí en Spengler está esta típica dicotomía entre hombres fuertes que sí están dispuestos a sacrificarse por los grandes ideales, por la democracia, por las grandes convicciones que mantienen, y estos hombres débiles de las nuevas generaciones que ni siquiera bajo amenaza estarían dispuestos a defender sus valores o sus ideales, ¿no? Tenemos la típica dicotomía entre algo que sí tiene una esencialidad y una nueva generación que está caracterizada por la vanidad o por la superfluidad, ¿no? Y aquí tienes la visión contraria, ¿no? Frente en este mundo contemporáneo desfondado, prefiero esta visión mitologizada de una generación previa que es más fuerte, que sí tiene una esencialidad. Entonces, estos son el tipo de dicotomías en las que cae Spengler en su decadencia, en su concepción de decadencia del mundo occidental, y bueno, que muchas personas repiten en estas visiones como edadistas de las generaciones. Hay una cita que también dice Adorno y es que el grandioso y autoritario gesto con el que Spengler elige sus conceptos, jugando con culturas como cuentas de colores y situando, como decían los nazis, el destino, el cosmos, la sangre y el espíritu con plena indiferencia, se expresa directamente el motivo del dominio. Aquí más o menos mezclándolo o haciendo interferencia con lo que tú estás diciendo, es el tema de generar esta filosofía de la historia, por así decirlo, a partir del concepto de dominio, que es muy interesante porque aquí también se encuentra como una doble intencionalidad de demostrar, por un lado, los agentes decadentes que, según Spengler y también según Adorno, niegan la historia, y por el otro, generar una filosofía de la historia que va
de forma contraria a esas pretensiones ahistóricas de la sociedad. Y eso me recuerda un poco al tema de Adorno con el concepto de historia natural. Para Adorno, la historia y la naturaleza no pueden ser, son dos conceptos separados, pero que su dialéctica es una dialéctica falsa, porque siempre o caemos del lado de la naturaleza, es decir, de las cosas que aparecen, de las cosas que están y que como que pasan la historia o están por debajo de la historia, o nos vamos por el lado de la historia y terminamos como Hegel, diciendo que todo lo contingente debe ser recubierto por esa historia. Entonces, para Adorno, el tema de la historia natural es una desmitificación de tanto de los procesos naturales como de los procesos históricos. Y es muy interesante porque Adorno lo que quiere hacer es traer la historia a la naturaleza, entender esos dos términos, esa dialéctica entre los dos términos, unida. En vez de tomar solo la historia, solo la naturaleza, se unen los dos. Y Adorno utiliza el tema de la segunda naturaleza de Lukács para explicar cómo se ha mitologizado la historia en la naturaleza en vez de tenerse como grados iguales. Adorno junto a Lukács expresarían que hoy en día, y esto también lo puede ver con Spengler, se ve que las cosas han perdido su carácter histórico, que las cosas creemos que están ya dadas y ya. Entonces eso también se relaciona a un tipo de conservadurismo donde no entiende los procesos como procesos históricos, sino que considera que lo dado está y toda modificación de lo dado corresponde a una amenaza a su integridad. Y por otro lado, tenemos que Spengler se inclina más al lado de la naturaleza, de la historia. Él se está quejando de la naturaleza a partir de la historia porque termina generando una filosofía de la historia a partir del concepto de dominación. Entonces deja por un lado el tema de la naturaleza. Y bueno, Adorno diría, ok, para poder entender mejor estos términos sería necesario tomar el concepto de segunda naturaleza para entender que las cosas las estamos entendiendo como ahistóricas, pero para entenderlas en su proceso histórico tenemos el concepto de alegoría de Walter Benjamin que desarrolla en la tragedia alemana, donde se coloca la fuerza efectiva de la historia dentro de los objetos naturales, que implicaría entonces su transitoriedad. Es decir, todo objeto es transitorio. Todo objeto natural o todo objeto de la naturaleza pertenece a una transitoriedad histórica, lo cual nos hace ver que ni la historia está sola o por encima de la naturaleza, ni la naturaleza está por encima de la historia. Cosa que Spengler sí quiebra al colocar esta filosofía de la historia. Porque claro, hay muchas cosas que él también dice que son todos esos desechos estadísticos. Creo que me estoy repitiendo algo que dije anteriormente. Sí. El tema de los desechos estadísticos, de que, ok, pasa esta cultura, pero lo importante es la dominación y lo importante es esto. Entonces él, como la cita que dije, es grandioso y el grandioso autoritario es esto con el que Spengler elige sus conceptos. Saltándose todo para llegar a un destino, es algo muy fascista, es demasiado nazi, incluso Adorno se da cuenta de eso. Y es como que existe esa ambigüedad en nuestro mundo contemporáneo. Y eso me recuerda también a las clases que nosotros dimos de nihilismo y política. El tema de una esencialización de la historia, que es esencialización para gente que considera no histórica la historia. No sé si me hago entender. Porque vivimos, y esto estoy completamente de acuerdo con Adorno, en una ahistoricidad. Siento que la condición contemporánea es sentir que no hay historia. Y esto lo dice Adorno en una parte del texto, que la historia está triste, se pone triste, en algún momento lo dice, la triste historia, porque no consideramos que la historia está pasando, simplemente las cosas están y ya. Es como un fetichismo de la mercancía, donde las cuestiones no vemos lo que está detrás. Entonces, para esa gente, cuando hay algo que les hace un encuentro, entonces ahí sí recurren a la historia para decir, epa, eso está mal, eso es barbarie. Entonces me parece súper hipócrita y fascista. Claro, porque en el fondo, en esta concepción biologicista de Spengler del auge y decadencia del Occidente, ¿no? Al final está recurriendo a una metáfora biológica y vitalista, ¿no? En un sentido como muy empírico o muy, biologicista. Hay una concepción histórica que es en el fondo, una filosofía de la historia que en el fondo remite a una necesidad biológica de crecimiento
y decadencia o muerte, ¿no? Como todos los seres vivos, por un lado. Y efectivamente allí hay una afinidad por lo dominante, como tú dices, y como lo recalca Adorno, porque en el fondo está este cinismo de que todo lo que no remite a los hechos, todo lo que no remite a la brutalidad de este sistema, todo lo que no remite o todo lo que no descubre de forma explícita esta condición biológica o de decadencia de los procesos culturales, en el fondo es una especie de falsa ideología o es una especie de encubrimiento, ¿no? Eh, Adorno va a hablar de este culto a los hechos, ¿no? O sea, es un culto a los hechos que al final es esta típica actitud muy cínica, de solo podemos reconocer la única naturaleza humana, y la única naturaleza humana, pues esta visión pesimista y negativa del hombre, ¿no? Del hombre como un ser despreciable que siempre tiende a la dominación y en donde lo único posible, la única posibilidad que se puede dar en términos sociales e históricos, tiene que ver con con esta lucha de dominio. Y por eso él habla de eso, de esa afinidad por lo dominante, ¿no? O sea, Spengler se molesta con los pacifistas. Spengler se molesta y critica muy fieramente a los intelectuales que piensan en conceptos abstractos, en toda forma de idealismo, ¿no? Porque en el fondo no están reflejando este crudo hecho de dominación. Y ahí te das cuenta de que, bueno, ahí hay un cinismo filosófico bien marcado. Sí, y a mí me suena demasiado que Spengler como que leyó a Nietzsche, se emocionó mucho y lanzó una cuestión que Nietzsche lo leería y diría, ¿qué estás escribiendo, hermano? Porque esto lo leí en Pierre Clastres, el tema de que hay una forma de entender el estudio antropológico a través de los procesos de dominaciones de Nietzsche, y esos procesos lo que termina es un etnocentrismo que termina en un eurocentrismo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, para mí, Spengler como que leyó a Nietzsche y dice, bueno, y leyó El Príncipe y leyó a Hobbes y dijo, no, aquí está la historia, hermano. Sí, la historia es esta violencia continua. Exacto, esta dominación y ya, y el resto, bueno, y incluso Adorno dice, no, la esfera económica es otra parte, es otra cosa. Pero hay algo que tú dijiste que, que me hizo temblar la vena de la frente, y es el tema de la recurrencia en los hechos, de que solo existen los hechos. Y eso me Sí, suena demasiado a la gente que dice, el dato mata el relato. O sea, sí, sí. la típica discurso racista de que si la comunidad afroamericana representa el 20%, porque es el 90% que está preso, es como que, hermano, o sea, eh, O la gente, o no, por poner un ejemplo, remitiéndonos a esta figura del conservador. Yo recuerdo de un profesor caraqueño que él precisamente agarraba la figura de los movimientos LGBTI y lo que decía era que eran movimientos que no se preocupaban por lo esencial, ¿no? Lo esencial para él, en el fondo, es esta lucha por la dominación y esta lucha por ver quién tiene el poder. Y está muy bien, es una visión de realpolitik, pero en el fondo lo que hace es deslegitimar toda otra forma de política o toda forma, no, es que es puro idealismo, no, es pura ideología que está tocando estos temas. Entonces, de nuevo estás en esta dicotomía de hombres fuertes que se preocupan por lo importante y hombres débiles que están en tonterías. y eso se ve, o sea, no tienes que ser filósofo para pensar así, para tener ese tipo de raciocinio. O sea, es muy interesante también esa figura porque, por ejemplo, ese profesor que tú estás mencionando tiene un bagaje, pero también hay gente Ujú. que no tiene ningún bagaje y piensa igual. O sea, basta con meterse en Twitter para ver la desgracia que es la opinión de la gente en respecto a eso, y cómo les falta tener un sistema coherente. Por lo menos el Ujú. profesor que tú mencionas, bueno, ya lo tengo, eh, ya sé quién es, él tiene un bagaje intelectual, pero luego hay otras personas que tú te metes en Twitter y eso me molesta un poco, que no saben nada y se creen politólogos o se creen filósofos y tal, y están sacando opiniones muy, muy, muy malas, deslegitimando como tú dices, cualquier cosa, cualquier otra forma, no solo de política, sino de presentar la política. Y hay un caso que no sé si tú estés muy al claro de Ana Milagros, el, que ella sacó un video sobre las sanciones y tal, y todo el mundo le cayó Ujú. encima, o sea, no tanto por su discurso, sí he visto críticas a su discurso, pero sobre todo porque era mujer y porque tenía piercings y porque es parte de la comunidad.
Claro, porque no es la figura ideal de un politólogo que te habla de forma seria en un canal tradicional, ¿no? Y es ese resentimiento que la gente que manifiesta demasiado claramente en las redes sociales. Es como si no encajas dentro de lo que yo considero los hechos reales o lo que verdaderamente debe ser, si por el mismo hecho de no encajar ya ahí hay una crítica muy morbosa, ¿no? Es como, no eres así, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué autoridad tienes tú por ser mujer, por tener esta pinta, por presentarte de esta forma? Y es muy abusivo. Y eso sigue en la lógica de Spengler, de que estas son mis categorías, así es la historia. Y Y todo todo, lo que no entre allí es expresión de decadencia. exacto. Entonces, Sí, no le queremos decir, no queremos decir que Ana es decadencia. Ana no es decadencia. Ana es increíble. sí, Y es eso, como la decadencia que antes era, ok, la decadencia es que ya no estamos pensando en la historia. O sea, esos son puntos que de verdad muestran una suerte de decadencia, que son puntos críticos que sí te ponen a pensar. El tema de que, porque ya no sentimos que somos personas históricas, el tema de que, como también dice Spengler en algún momento, se está acabando la política. Y esto es una sensación que yo he tenido en Venezuela desde hace mucho tiempo de que la política ya no existe en este país. Este, y que ahora lo decadente es una politóloga, mujer con piercings, dando una opinión exacto, política bastante buena. Eso es decadencia ahora, o sea, exacto, exacto. Esa es la trampa. Y es muy chimbo porque al final es una filosofía o son argumentos pseudofilosóficos que terminan legitimando los prejuicios que la gente ya tiene, ¿no? O sea, es muy fácil decir el hecho o en el hecho se manifiesta toda expresión de dominio y lo importante es entender esas relaciones de dominio y esos hechos fácticos, ¿no? Es como, lo único importante es la realpolitik, lo único importante es quién está dominando. Ajá, pero precisamente porque hay otras expresiones políticas u otras expresiones filosóficas que de repente no se vinculan a eso, ya automáticamente, de nuevo, como estamos diciendo, se relegan al campo o al terreno de expresión de decadencia. Y había algo que yo quería sacar, y es que en esta actitud, o sea, en este tipo de actitud de Spengler, que encontramos bueno, que se puede encontrar en muchas personas con sus opiniones, eh, hay una actitud muy anti-intelectual. Es un cinismo demasiado antifilosófico. Y aquí yo quería traer a colación a Carl Schmitt, que es otra figura bastante conservadora, bastante polémica en el mundo académico, y es que Carl Schmitt tiene una concepción sobre el romanticismo político. Y para Schmitt, el romanticismo político es esta idea de que hay personas o movimientos o facciones que se dedican a romantizar la política, ¿no? La vuelven una cosa demasiado idealista, demasiado de convicciones, demasiado de conceptos generales. Y precisamente porque lo que hacen es romantizar la política, pues no se están encargando el verdadero problema que es el problema del dominio, el problema de los hechos, el problema de lo real, ¿no? Y aquí está el ejemplo, como mencionaste, de Ana Milagros, creo que se llama así, ¿no? Ana Milagros. sí. Precisamente porque se encarga de otros tópicos, de repente más vinculados con eh, temas sobre identidad de género o lo que sea, eh, precisamente porque no encajan esta típica lectura sobre la realpolitik, pues ya se deslegitima. Y bueno, me quería leer una cita de Carl Schmitt, justamente para un poquito descubrir o recalcar este aspecto antiintelectualista y muy antifilosófico de estos autores, eh, en donde dicen lo siguiente. Los intelectuales son a menudo víctimas de la ilusión de que pueden cambiar la realidad social y política con sus ideas y teorías, pero en realidad son solo una pequeña minoría de la sociedad y tienen muy poco poder para influir en las decisiones políticas reales, ¿no? Esta idea de que precisamente porque los intelectuales lo único que les interesa es intentar cambiar la sociedad con sus ideas o porque simplemente se enfocan en conceptos filosóficos, ya allí hay una deslegitimación de su labor. Am, y ahí te quedas en una posición en donde tú mismo estás volviéndote invulnerable, ¿no? Toda filosofía, toda teoría política que no se enfrasque en las categorías que tú quieres analizar, ya se desvaloriza o se deslegitima. A mí me parece, yo no he leído a Schmidt, pero lo que dice, eh,
tiene un poquito de sentido y sobre todo yo lo veo por muchísimas figuras dentro del entorno político de Venezuela eh, que, que, bueno, romantizan un poco la política, pero obviamente no sin desprestigiar lo que hacen, pero más que todo es como que, cónchale, vivimos una situación que lo que nos queda es romantizar. O sea, esa es la única alternativa, cuando la gente ya no quiere ver cuestiones de romantización. O sea, es una cuestión extraña. Lo que nos queda es romantizar la política, romantizar el pasado, seguir viendo el pasado y seguir criticando y romantizando cuando la real política no es posible. Y eso no es para desprestigiar o para decir que estoy en el lado de Schmidt, sino que me parece interesante un poco esta idea porque eh, es como que no darle la balanza al realpolitik, pero sino sopesarlo. Me pareció interesante esa reflexión. Te entiendo. Y es que en cierto punto uno puede pensar lo mismo que estás comentando. Efectivamente hay romantizadores de la política, en el peor sentido del término, que lo que hacen es tratar de encubrir o tratar eso, de hacer apología de los mismos políticos de siempre. Esa es una crítica siempre pertinente, ¿no? Pero lo que destaca Adorno con respecto a Spengler, y también yo podría vincularlo también con Carl Schmitt, es que en el fondo, en estos intelectuales, está este resentimiento contra toda forma de filosofía que intente pensar fuera de lo real, es decir, o contra lo real, ¿no? O sea, está este cinismo de que si no calza dentro de las categorías de lo que es la realpolitik o la dominación o los problemas típicos de la dominación, es pura palabrería. Y en el fondo está este resentimiento cuando, por el contrario, lo que podríamos pensar es en perspectivas filosóficas que intenten criticar lo real, ¿no? O sea, en vez de ser este típico, en vez de asumir este típico discurso realista pesimista, ¿no? No, es que esta es la realidad, no, es que esto es lo que hay, no es que tenemos que conformarnos con la condición táctica de lo que es y ya, o simplemente tenemos que pensar o adecuarnos dentro de lo que es, ¿no? Que es un poco la única posibilidad que nos ofrecen este tipo de filosofías, ¿no? El mundo es dominación y solamente hay que atenernos a las relaciones de dominación. Más bien, la crítica que ofrece Adorno aquí es, por el contrario, pensar cómo interceptar lo real, cómo interceptar y criticar lo fáctico, ¿no? Para eso, generar nuevas alternativas. Entonces, estamos entre esta ambivalencia entre estas figuras resentidas contra toda expresión filosófica que intente criticar lo real y, bueno, que prefieran asumir este pesimismo de los hechos. Y justo eso era lo que quería, lo que iba también a comentar. El tema de que cómo entonces Adorno puede pensar por fuera de esta realpolitik. Y tú lo dijiste de forma, a través de la crítica, pero también es a través de la utopía. Y como lo acabas de presentar, obviamente la gente, como bien tú dijiste, quiere decir, no, lo que hay que estudiar es lo real, lo real, lo real. Y toda forma de pensar diferente cae en lo utópico y hoy en día tenemos una concepción muy negativa de la utopía. Sin embargo, Adorno, y al final de todo el texto nos dice, y voy a citar, los impotentes que, cumpliendo las órdenes de Spengler, son dejados de lado y aniquilados por la historia, encarnan negativamente en la negatividad de esta cultura lo que promete, aunque sea débilmente, quebrar el dictado de la misma y acabar con el horror del pasado. En esta oposición está la única esperanza de que el destino y el poder no tengan la última palabra. Contra la decadencia de Occidente no está la cultura resucitada, sino la utopía que pregunta sin palabras en la imagen de la cultura en decadencia. Y es el factor utópico de la filosofía, lo que yo siento que en Adorno y en la Escuela de Frankfurt se encuentra. Y ellos no entienden por utopía un mundo perfecto que aparece de la nada. Es que, o sea, en muchos fueron muy críticos del socialismo e incluso Horkheimer decía que todos los movimientos de izquierdas que él había presentado en los últimos años de su vida tenían la misma actitud autoritaria que todos los regímenes totalitarios, valga la redundancia. Pero ellos entienden, y aquí estoy citando a Deleuze y Guattari, el tema de la utopía como la conexión de la filosofía con su época, el capitalismo europeo, también con los conceptos anteriores de la filosofía,
pero para generar un mundo mejor, un pensamiento distinto. O sea, la filosofía en este sentido designa como utopía apelar a una nueva tierra, apelar a un pueblo nuevo. ¿Cuál sería ese pueblo nuevo y esa tierra nueva? Aquellas personas pudiese ser que son dejadas por la historia, que a través de su negatividad, esa negatividad que aparece cuando empleamos los términos de Spengler, esa gente propone una tierra nueva, un mundo nuevo, un carácter utópico dentro de la posición de la filosofía, pero no como una tierra imposible, sino una tierra por venir. La única forma de salir de esta decadencia de Occidente es a través de esta imagen utópica, dice Adorno. Exacto. Ahí lo conecté con Deleuze. Exacto, y eso es muy increíble. O sea, yo creo que podemos terminar con este punto porque creo que muestra la gran diferencia entre este tipo de filosofías pesimistas, bueno, pesimistas sobre la real y medio conservadoras, frente a otro tipo de proyectos filosóficos. Y es que algo que dice muy claramente Adorno es que Spengler termina siendo un filósofo de la identidad, ¿no? Es un filósofo de la identidad porque solamente se encarga una y otra vez de recordarnos la inmunidad de la naturaleza humana. ¿Cuál es esa inmunidad siempre latente e idéntica a sí mismo de la naturaleza humana? Pues las relaciones de dominio y el carácter, pues, viril y conflictivo del ser humano, ¿no? O sea, Spengler, tanto Spengler como Schmitt, están una y otra vez pensando en este carácter de dominio y violencia y bueno, de juego de poder en las relaciones humanas. Entonces está pues este disfrute de reflejarlo aparentemente, lo únicamente real, contra toda forma de idealismo. Y aquí entra pues el elemento negativo de una posible crítica. O sea, porque la crítica o la crítica utópica, el elemento utópico que surge en la crítica, siempre implica una ruptura de lo idéntico, ¿no? Entonces, frente a este tipo de filosofías que nos hacen de recordarnos la identidad inmanente o eterna de la naturaleza humana, tenemos este otro tipo de filosofías que sí te hablan de algún tipo de alternativa, que sí ofrecen alternativas en tanto críticas y negativas, ¿no? No es como, bueno, aquí tenemos el paraíso o aquí te estamos ofreciendo una utopía realizable, no. Son filosofías que ofrecen herramientas para interceptar esa aparente unidad o ese aparente realismo inescapable. Justo eso que dijiste del tema de la identidad, me gustaría citar algo que dijo Adorno de no medirse con lo más extremo, con lo que escapa al concepto, se convierte por anticipado en algo de la misma calaña que la música de acompañamiento con los que la SS gustaba cubrir los gritos de sus víctimas. Y es básicamente lo que está haciendo Spengler, quedar en lo que tú dices, en ese sistema de identidad que todo lo que no sea pasa por debajo y no importa, queda aniquilado. Bueno, solamente para finalizar y para añadir una perspectiva diferente a lo que acabas de citar, Jan, que creo que es muy pertinente con lo que comentabas, me gustaría leer esta pequeña cita de Adorno en el ensayo que estamos analizando, que dice lo siguiente sobre Spengler. La metafísica de Spengler es positivista por el rasgo que consiste en contentarse con lo que existe y como existe, en extirpar la posibilidad por odio a un pensamiento que pudiera tomarse en serio lo posible para luchar contra lo real. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Si quedaron hasta acá, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página web y visiten también nuestros videos en el canal de YouTube. También pueden apoyarnos a través de Patreon. Y bueno, esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos en un siguiente capítulo. Luego, queremos agradecer también a todos nuestros mecenas que nos apoyan a través de Patreon. Alejandro Termini, muchísimas gracias por tu apoyo al proyecto de Caracas Crítica.